And bienvenidos. Yo soy la directora, señora Kennel. Habla español un poquito, pero no mucho. That's why we have a translator, Marisol. Bienvenidos. Antes de empezar la junta, si pudieran quizás apagar sus micrófonos, de esa manera podemos empezar. La junta se va a hacer en inglés y en español, entonces voy a tratar de traducir lo mejor posible. Si tienen alguna pregunta, quizás al final se la podemos tratar de contestar. And I'm going to display a slideshow that is in Spanish as well. So give me just a minute and I will do that also. Okay. So with that, there we go. Can everybody see the slideshow? ¿Sí pueden todos mirar la pantalla? ¿La información que se está presentando? Sí. Sí? Perfecto. Gracias. Sí. Sí. So as I said, welcome. To this evening, we have our agenda here. And we're going to, our superintendent, Dr. Mary Streschley, is here. And I'm going to begin by turning it over to her to give an update on our school reopening plan. So, como mencionó la directora. Marisol, you're muted. Sorry, good catch, thank you. Okay, so la directora Simón, ¿verdad? Le ha dado la bienvenida y para empezar esta presentación vamos a dirigirnos a la doctora Mary Stanley, que es la superintendente del distrito. Bienvenidos. Welcome, family members. Thank you so much, Principal Kennel and the MA staff for inviting me to speak and to discuss our plans for distance learning. Le queremos dar la bienvenida y las gracias, ¿verdad? No solamente a la personal escolar de MA, sino también a ustedes por habernos dado la oportunidad de presentar lo que vamos a hacer, el plan, ¿verdad? Para este año escolar. I first want to start with a thank you to Principal Kennel and her administrative team, as well as her dedicated, talented teachers and staff for working so hard this summer. This is such difficult work, but the work has been tremendous and rewarding. Le quiero dar las gracias, ¿verdad? A la directora Simón, también al personal, a los administrativos y a los maestros, ¿verdad? Por hacer los planes y todo lo que se tiene que hacer para poder tomar unas buenas decisiones para este año escolar. Last night, the Sequoia Union High School District Board of Trustees affirmed my recommendation to begin the 2021 school year implementing a full distance learning model for the first quarter of the fall semester. Anoche hubo una junta con el personal, ¿verdad? Y se aceptó la recomendación que dio la doctora Mary Stanley en cuanto a la planificación, en cuanto a la educación a distancia para este año. Although the first quarter will be 100% distance learning, the goal is to transition to a hybrid learning model for the second quarter. A hybrid model would include both in-person and distance learning instruction. So, entonces, el primer semestre o el primer quarter, lo que se va a hacer en cuanto a la educación a distancia, se va a empezar de esa manera, pero con el propósito de cambiar o integrarnos a lo que se le llama el hybrid learning, que es un modelo donde se hace no solamente en línea, sino también se hace en persona. I would like to explain why we've made the decision to start the school year with distance learning.
Me gustaría explicar, ¿verdad?, el por qué tomamos esa decisión de empezar con la educación a distancia. Upon the board's decision to adopt a slate of schedules aligned with local health orders in June, with a hybrid schedule being the target first phase schedule, we promised to monitor the local health data and update the community on or before August 1st. Con el empezar de esta manera en cuanto al hybrid, entonces esto nos va a ayudar, ¿verdad?, para seguir ajustándonos conforme al condado esté dando nuevas direcciones en cuanto al distanciamiento. The last few weeks have seen rising cases across our county and statewide, causing our county to enact further restrictions, and our county will likely be added to the state's watch list. Como ustedes han notado, ¿verdad?, en el condado se ha estado mirando que los casos en cuanto al coronavirus ha aumentado. Entonces han habido restricciones con esto en mente. Entonces es muy probable de que nuestro condado, San Mateo, también se le agregue a la lista de tener cuidado. At the same time, the governor and the state legislature passed a law enacting standards for distance learning and requiring school districts to offer in-person instruction to the greatest extent possible. También el gobernador, ¿verdad?, ha pasado una ley donde se pone a ciertos estándares en cuanto a tratar, ¿verdad?, de tener el aprendizaje en persona. Based on the current health data, in conjunction with our evaluation of our current abilities to keep both staff and students safe in classrooms, we determined that we will begin the school year in August with students engaged in distance learning for the first quarter of the fall semester. Debido a los datos de salud, ¿verdad?, y la habilidad de mantener a nuestro personal, pero también a los estudiantes seguros, hemos tomado la decisión de que este año, empezando en agosto, se va a hacer educación a distancia. I'd like to assure families tonight that the instruction in distance learning for the fall will be much different and much improved from the instruction in distance learning in the spring. Les quiero asegurar, ¿verdad?, de que este año escolar va a ser un poco diferente. Se van a hacer ajustes, pero de manera que podamos mejorar la educación para los estudiantes. A few key components for the fall will be: one, all students will receive computers and connectivity or wireless so that every child can participate in distance learning. Una de las cosas principales que vamos a tomar en cuenta, ¿verdad?, es en cuanto a los estudios rigurosos, de que los estudiantes tengan el equipo para poder hacer la educación a distancia y ayudarles de esa manera. All students will receive daily live instruction and interaction with teachers and other students. Todos los días, ¿verdad?, los estudiantes van a tener interacción no solamente con los maestros, sino también con los otros estudiantes. De esa manera están platicando juntos. All students will receive class assignments that are challenging and equivalent to in-person instruction. Todos los estudiantes van a recibir, ¿verdad?, tareas que no solamente son edificantes, sino también van a ser retos para ellos, pero de una manera que los eduque y los ayude. All schools will provide targeted supports and interventions for English learners and special education students. También se le va a dar el apoyo, ¿verdad?, a los estudiantes que necesiten más ayuda en cuanto a cosas académicas y cualquier apoyo que ellos necesiten. Students and teachers will follow a consistent bell schedule. Tanto los estudiantes como los maestros van a seguir un horario en cuanto a las clases. All students will receive letter grades. Todos los estudiantes van a recibir calificaciones en forma de letra.
And all schools will take daily attendance and track student participation in the distance learning lessons. Y todas las escuelas, ¿verdad?, van a tomar asistencia y también en cómo es de que los estudiantes se están enfocando en los estudios. Thank you for listening to our explanation of distance learning. The MA team has many more details. We will publish an informational answers to questions from families at the beginning of this next week. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad, ¿verdad?, de explicarles la razón que hemos tomado esta decisión. Esta información en cuanto a preguntas y respuestas que se han hecho se van a traducir en español en unos cuantos días y va a estar disponible en el sitio de internet. Thank you. Gracias. Thank you, Dr. Streschley. I appreciate she has been present for our first meeting and now this meeting as well. A couple of housekeeping things. One, the English version of the presentation is also in the chat because I know we ran out of Zoom spots in the first meeting. So that is there for families as well. Primeramente, ¿verdad?, le queremos agradecer a la doctora Stanley por haberse tomado el tiempo. Ella ha estado con nosotros desde las 5 de la tarde cuando empezó la sesión de inglés. Y nada más para mencionarle, ¿verdad?, aunque quizás si usted desea esta presentación en inglés, va a estar disponible. Ahorita está en nuestro chat, usted lo puede agarrar, pero también va a estar disponible después en nuestro sitio de internet. And chat questions can go in Spanish, of course, and we're going to try our best to moderate and respond to them. But any questions we don't get to will inform a frequently asked questions platform that we will be able to publish responses to on our district website and school website also. Si usted tiene alguna pregunta, lo puede poner ahí en el chat. Vamos a tratar de hacer lo más posible de poder contestar las preguntas. Quizás no alcancemos a llegar a todas las preguntas, pero al final de esta presentación, lo que vamos a hacer es de que después, en unos días, vamos a tener las preguntas que ustedes hicieron en general y las respuestas en nuestro sitio. Así es que no se preocupe si no alcanzamos a contestarle su pregunta. So it's very nice to see everybody this evening. So thank you again, as Dr. Streschley said, for joining us. I also want to thank my teachers, athletic directors, and administration team who are here this evening, who you're going to hear from shortly. También le quiero de nuevo agradecer a la doctora Stanley por haberse quedado, pero también le quiero agradecer, ¿verdad?, a los maestros que han estado en esta junta, nuestros directores de atléticas y también a nuestra administración. And also to Noemi Menjivar, my administrative assistant, and Marisol Angeles for translating and doing such a wonderful job this evening. Y también a mi secretaria, ¿verdad?, Noemi Menjivar, que ha estado aquí, y pues a mí también gracias. And we have members, our PTA co-presidents. Tina Lynn is here this evening. They're going to share how the PTA and school can work together. And along with that, we also have worked on initiatives to have our ELAC, for whom we have members here this evening, and PTA work together as well. So they're going to tell you what our parents, how the parents in school can work together. Y también, ¿verdad?, tenemos a los presidentes, algunos presidentes del PTA que van a estar aquí para ayudarnos a colaborar, también con los que están en el ELAC, y de esa manera colaborar juntos y tratar de tener un plan vigoroso. So before we get into details of our plan, I want you to know that the COVID situation has been hard for everybody. That's not lost on any of us, for our students, our staff, and our communities, our parent community. Antes de que empecemos con los planes, ¿verdad?, nada más le quiero dejar saber de que sabemos que esta situación de COVID ha sido una situación difícil, no solamente para nosotros como el personal, sino también sabemos que como ustedes como familia y estudiantes. The cases are hitting home in the last week, and there was an update from the San Mateo County Health Officer last night
citing reasons why we are in the situation we're in. ¿Verdad? Y muchos de los casos, ¿verdad?, han estado muy cerca de aquí de la casa. Y de hecho, en la junta que se tuvo ayer, ahí se mencionó un oficial de San Mateo, nos dio algunas razones de por qué estamos en la situación que estamos hoy en día. We know the virus is transmissible. Sabemos que el virus se transmite. There's also unfortunate economic impacts to families who have to work, and many of whom are frontline workers. Y también, ¿verdad?, hay mucho impacto a las personas que están trabajando en primera línea, que tienen que trabajar en nuestra comunidad. And the last one, which I think we all can do something about, are social gatherings outside of immediate households. Y lo último, ¿verdad?, es algo que quizás todos podemos cooperar en cuanto juntarnos, ¿verdad?, en grupos muy grandes afuera de nuestra casa. So 6 weeks ago, we were in a much better place. So of course now we all feel a sense of loss, or we feel lost because we have to do things very differently. Hace 6 semanas, ¿verdad?, la situación era muy diferente, estábamos en una área muy bien, pero pues ahora, ¿verdad?, sentimos esa pérdida de todo lo que se ha podido lograr. And of course there's a level of uncertainty, right? We have a commitment to educate students in the safest way possible. Luego también está el sentido de compromiso, ¿verdad?, de querer educar a nuestros estudiantes de la mejor manera. So we have to acknowledge what we've lost, but it's also time now that we work together as a community to define our new normal, with each of us doing our parts to make it work. ¿Verdad? Ahora tenemos que, ¿verdad?, reconocer lo que hemos perdido, pero queremos ahora mover adelante, ¿verdad? Tratar de trabajar como comunidades para poder lograr tener éxito. So with that, you'll hear more from me in a few minutes. I just want to reiterate, as the slide shows in front of you, what our commitment to rigorous distance learning with some on-campus supports, and as we can, extracurricular activities in small groups. Quality online teaching, safety for students and staff, and social emotional well-being are going to be really important. ¿Verdad? Y también le queremos dejar saber, ¿verdad?, los planes, mientras que usted mira la presentación, los planes que tenemos para estudios rigurosos a distancia, el horario que tenemos, los apoyos que vamos a tener a escolares, pero también para el aprendizaje y el social y emocional. So with that, we're going to get into some of the things we've been working on. The things are in process. I'm going to turn it over to Carl Luskote, our instructional vice principal, who's going to show you a draft schedule. We still have the nuts and bolts to work out, and we also still have details to flesh out about what Wednesdays will look like for our students. So Carl is going to take it over. Ahora vamos a dejar, ¿verdad?, que el señor Carl nos platique en cuanto a lo que sería el nuevo horario. Lo que estamos planificando no es algo ya definido, pero sí es un horario que estamos mirando para ver si eso se va a hacer para este año escolar. Entonces vamos a escuchar de él. I think Carl is Carl on there? Yes, I'm on. Okay, yay, Carl. I had to unmute myself. Greetings, everybody. And I hope everybody's having a good summer. We're looking forward to working with students, working with families in the fall in just a few weeks. I'm going to talk. Sorry. Bienvenidos todos, ¿verdad? Le queremos, deseamos que todos hayan tenido un buen verano. Entonces vamos a platicar, ¿verdad? Entonces los planes que tenemos para el horario para poder ayudar a nuestros estudiantes. Okay, this is a draft and a basic structure of the schedule we will start with in August. So, este horario que ustedes están mirando aquí en pantalla es nada más algo que aún no se ha definido, pero es algo que vamos a estar tratando de agregar para de esa manera poder trabajar. Esto es un horario flexible que vamos a todavía concordar. And to reiterate, students will begin school at home, but they will, different from the spring, they will be asked to follow a schedule. So while we haven't added times on this schedule and we're still working on what the exact times will be, students at home
will begin, they will open up their Chromebook or laptop, sign in to first period on a video platform. They will see staff members, teachers, and their fellow students in that period. Entonces, algo que va a ver usted diferente, ahorita no tenemos el horario en concreto a qué hora va a empezar la clase, pero algo que sí se va a hacer diferente a lo que hicimos en la primavera, en ese semestre, es de que ahora los estudiantes van a tener que registrarse, van a tener que cada día abrir su computadora o lo que ellos tengan y entonces ingresarse en un video con la maestra, también con los otros estudiantes y estar en clase. Entonces va a ser ahora un horario que queremos inculcar a los estudiantes para que tengan eso. Okay. And I think one of the things I want to emphasize for all families is that while there isn't a times here, we're looking at school starting around 8:30, 8:45. We want all students, all families to kind of start getting accustomed to that idea that, hey, we want students waking up, even though they're at home, waking up, getting online, getting ready, and joining school at that time. So whereas in the spring, it's really easy for students to sleep in, think of school, they want to join school later. Instruction is happening at a specific time for each period. And school is going to start roughly, anywhere around 8:30, 8:45. And so we want students to get ready for that time start. So, lo que estamos haciendo en este año escolar, lo que vamos a hacer es de que más o menos de 8:30 a 8:45 es el horario que vamos a quizás implementar para que los estudiantes ahora se acostumbren. Y queremos más que nada enfatizarlo a las familias, a los padres, de que ahora acostumbren a sus hijos a cada día a las 8:30, 8:45, cuando empiece la clase, estar listos, levantarse y estar listos para aprender. Algo que fue muy diferente el año pasado escolar, debido a que no había un horario riguroso. Entonces, si el estudiante quería entrar, entonces podía hacer su tarea. Pero esta vez queremos un horario riguroso para poder apoyarnos. Student attendance will be taken in each course. Students will receive instruction and have opportunities to interact with each other in each course. Como se mencionó anteriormente, se va a tomar asistencia, se van a asegurar que estén ahí, también se va a dar tarea y se va a ayudar en maneras específicas. Entonces necesitamos que los estudiantes se comprometan a estar ahí. Okay. In addition to the schedule that students will follow, you'll see at the end of the day will be office hours where teachers will be available to assist students one-on-one. Again, virtually, so that will be through a Zoom program or a Google Meets program. Entonces, si usted nota en la presentación, en el horario, mero al final, ahí menciona que van a haber horas de oficina para los maestros. Este es el tiempo cuando el estudiante puede ingresar, ya sea vía Zoom o quizás en otra videoconferencia, para que ellos estén con los maestros y poder recibir cualquier apoyo que quizás no recibieron durante el periodo. You'll also see there's a 7th period here, which the district, we've built that into the schedule, though MA will not fill that 7th period with classes. We are hopeful that this time, in addition to time on Wednesdays, will be opportunities for students to interact with each other in clubs, participate in activities as much as possible, either virtually, and if possible, even on campus. So, si usted nota en el horario, ahí va a notar que hay un periodo número 7. Este periodo 7 no es una clase indefinida que el estudiante tiene que tomar. Sin embargo, le estamos dando la oportunidad al estudiante para que entre en videoconferencia y de esa manera tenga tiempo adicional, ya sea para quizás a un club o a ciertas actividades, o simplemente si quiere juntarse con algunos estudiantes y de esa manera recibir ayuda. Okay. Wednesday, because distance learning is a pretty big shift for teachers, Wednesday will be a professional development and collaboration day for teachers. I'm sure many will be available for office hours, but it'll be a collaboration and PD day for teachers and a work day for students. Students will be completing assignments that teachers have put out.
So, si usted nota, el día miércoles no hay clase. No significa que los estudiantes no tengan acceso quizás a los maestros. Ese día es para que el personal, los maestros se junten, hagan las tareas para la siguiente semana. Entonces, ese tiempo está designado, ¿verdad? Para que los estudiantes tengan ese tiempo adicional para terminar cualquier tarea que se tenga que entregar durante la semana. We will be putting together a schedule for students, a recommended schedule for students to follow on this day, so that students can maintain a structure. So, vamos a tratar de hacer un horario de recomendaciones para que de esa manera el estudiante tenga un horario para cosas que tenga que hacer durante ese día. Okay. And then I just want to speak a little bit, although this will be touched on later, about a couple supports. That if there are students that need technology, they need a Chromebook, they will be able to pick one up at school and one will be assigned for them. We're also working to have spaces on campus where students can come to school. If health orders allow, if it's safe to do so, students will be able to come to school, access the Wi-Fi at school, and receive some tech support in accessing their classes. Más adelante, ¿verdad? En la presentación se va a hablar un poco de esto, pero nada más les queremos asegurar de que si los estudiantes necesitan una computadora o si necesitan internet, si el condado se nos permite, entonces vamos a tratar de hacer áreas donde los estudiantes pueden venir y pueden tener acceso a nuestro Wi-Fi. De esa manera, si acaso en casa no está funcionando, en la escuela lo pueden hacer, pero eso vamos a ver si se puede dependiendo a las regulaciones que nos den. Okay, so again, this is the rough draft that we're working with. We will fill out more details in the next couple of weeks. And thank you very much. I'm going to pass it on, I believe, to Mr. Emmy. No. So, nada más me da para mencionar, este horario que ustedes miraron no es definido, es nada más algo que se está todavía trabajando, pero una vez que lo tengamos, le vamos a dejar saber y ahorita vamos a dirigirnos con el señor Emmy. Before we get to Mr. Emmy, we are going to hear from two of our amazing MA teachers. You heard Dr. Streschley refer to how distance learning will look. We are shifting from crisis mode in the spring to distance learning for launching the 2021 school year. And so I'd like to introduce Leanne Strube, English and AP Art History teacher, and Maria Luisa de Seta, Latin, profesora de Latin. I can say that in Spanish because I need to practice. Yo necesito practico mi español. They're going to talk to you about the components of distance learning, what teachers have been working really hard to do for our students. So we will start with Leanne Strube after the pause to translate. Thank you. So, ahora nos vamos a dirigir con dos maestras, ¿verdad? Estas dos maestras, una es Mr. Strube de la clase de inglés y también de arte, y Jessetta, que ella es en cuanto a Latin, ¿verdad? Y ellas nos van a dejar saber qué es lo que los maestros han estado planificando para este año, debido a que el año escolar anterior, ¿verdad? Era un poquito caótico. Pero ahora hay planificación, entonces queremos escuchar qué es lo que ellas tienen que decir. Buenas noches. Thank you, Simone. Gracias for inviting me to speak on behalf of MA's teachers tonight. Muchísimas gracias por dejarme, invitarme a platicar en esta presentación. We all want the same thing. An environment in which every student is given the access and opportunity to master a rich and varied curriculum. Todos queremos lo mismo, ¿verdad? Queremos un ambiente donde los estudiantes tienen acceso para un currículo, ¿verdad? Extensivo. Achieving that goal under current circumstances requires a creative approach to teaching, one that harnesses technology platforms suited for instruction while not losing sight of the content standards of our fields.
Para poder lograr esta meta, ¿verdad? Necesitamos que tener métodos creativos ahora con la tecnología, pero a la misma vez educar de una manera que sea beneficioso. In March, when we moved from in-person to online instruction, teachers scrambled to adapt. Without clear parameters, we all did the best we could to continue to teach our students. Okay. Hello, tengo una pregunta. Sí, las preguntas, si las puede poner en el chat y nosotros se las podemos contestar al final de la presentación, ¿está bien? But is it for a teacher? Is there something I can answer, Marisol? ¿Es para la maestra la pregunta que usted tiene? No le digan nada, ya. No se preocupe, si después de la presentación tiene pregunta, nos puede dejar saber, ¿está bien? Sí, gracias. Ok, solo que la maestra acaba de mencionar, ¿verdad? Es de que en marzo, cuando nos tuvimos que mover de estar estudiando en persona a hacerlo a distancia, entonces muchos de los maestros pues estuvieron teniendo que tratar de rápido ajustarse y fue algo, una etapa muy difícil. So when we were trying to create those lessons, things kept changing, and that meant not the best learning outcome for our students. Y conforme tenían que hacer estas planificaciones, ¿verdad? Para los estudiantes, estas lecciones, las cosas seguían cambiando y la verdad es que no fue para el beneficio del estudiante. But when we start school in August, the conditions for distance learning will be much more stable and consistent. Pero ahora las condiciones, ¿verdad? Van a estar un poco diferentes empezando agosto porque queremos ser algo más estable, más concreto. As Mr. Lucecote showed you, we'll have a predictable schedule for live instruction via Zoom, and we will have days set aside for project-based learning. Y como mencionó el señor Luzco, vamos a tener un horario, vamos a tener un horario donde se va a permitir, ¿verdad? Tener instrucción en vivo cada día y de esa manera poder continuar el aprendizaje a distancia. And we will be tracking attendance, which means teachers can depend on students to be present during class, and students can depend on teachers to be available during office hours. Y entonces, como se mencionó, ¿verdad? Se va a estar tomando registro, ¿verdad? De que el estudiante esté presente. De esa manera hay algo en concreto, ¿verdad? El maestro depende, ¿verdad? Que el estudiante esté allí, pero a la misma vez el estudiante sabe que la maestra o el maestro va a estar ahí para cualquier pregunta. And we will be giving letter grades again, which is another really important way for students to be accountable. Y como se mencionó, ¿verdad? Se va a dar una calificación en forma de letra y esto hace que el estudiante ahora sea más responsable en cuanto a sus calificaciones. We'll be creative about making tests and other kinds of assessments, and we'll be working hard to give regular feedback. Vamos a estar teniendo maneras creativas para tomar exámenes o cualquier asesoramiento, pero de la misma manera trabajar arduamente. We know, as you know, that students need concrete goals and measurable outcomes to feel successful. Sabemos, ¿verdad? Que los estudiantes para tener éxito, ellos desean tener ciertas metas concretas, entonces esa es la meta de nosotros ponérselas. We promise to provide those benchmarks using a variety of tools and resources. Y prometemos, ¿verdad? Tratar de ayudarle a que ellos actualicen esas metas, tratando de usar diferentes herramientas que vamos a usar. Please trust that as professionals, we're dedicated to our students and to our subjects, and we will make it a very rich learning environment in the fall. Confíen en nosotros, ¿verdad? Vamos a asegurarnos de no solamente dar lecciones de una manera profesional,
sino también de una manera enriquecedora para los estudiantes. Many of us have spent our summer training and planning, learning new skills, and especially mastering new kinds of technology. Tengan en mente, ¿verdad?, de que este verano los maestros no solamente han estado en entrenamientos, sino también han estado planificando y usando y aprendiendo nuevas herramientas. However, technology alone cannot address the challenges of distance learning. Sin embargo, la tecnología, ¿verdad?, en sí no puede dirigir los retos que se afrontan los estudiantes. Leaving the classroom means that we no longer have time to repeat lessons. Al no estar en la clase, ¿verdad?, ahora significa que no tenemos el tiempo de repetir las lecciones. And we can't always read the nonverbal cues that students give us when they don't understand something. Y no siempre, ¿verdad?, vamos a poder notar esos gestos cuando el estudiante necesita ayuda a comparación a cuando uno estaba en persona. And most of all, students miss the chance to interact with each other. Y también, ¿verdad?, los estudiantes pierden esa oportunidad de poder interactuar con otros estudiantes. There are ways, though, to make that happen online. We can use Zoom breakout rooms. We can have kids working together. Pero eso todavía se puede lograr vía virtual. Se puede hacer clases o sesiones online vía Zoom, donde también se hace cuartos separados y los estudiantes pueden interactuar. So we know distance learning is challenging, but I've been at MA for 25 years, and I know MA will meet the moment. Yo he estado trabajando en M-AHS por los últimos 25 años y sabemos de que la educación a distancia es un reto, pero sabemos que lo vamos a poder lograr. Our students care deeply about their learning. Los estudiantes, ¿verdad?, realmente se interesan por su educación. They want to grow, they want to explore new subjects, they want to master new skills. Ellos, ¿verdad?, quieren crecer y quieren lograr esas nuevas aptitudes. And teachers are eager to help them. Y los maestros están ansiosos para ayudarles. So even though we'll be online, we'll still be teaching and learning together, and it will be a very good year. Y aunque va a ser todo en línea, ¿verdad?, sabemos que vamos a poder no solamente darles las lecciones, pero también aprender juntos. Muchas gracias, Marisol. You're welcome. Okay, we have Miss Maria Luisa De Seta, Latin teacher. Buenas noches. Ahora vamos a escuchar a la maestra de latín. Buenas noches and good evening, everybody. Thank you, Simone. Thank you, Marisol. Thank you, the entire team, because we all worked the entire summer tirelessly to create the best distance learning environment we can. Le queremos dar gracias a Simón, pero también a todo el equipo, ¿verdad? Porque todos han estado trabajando arduamente para poder hacer esta experiencia en línea lo mejor que se pueda. After the experience of the past spring semester, we teachers know the challenges that distance learning poses to our learning community. Después de esta experiencia, ¿verdad?, que hemos tenido el semestre pasado en cuanto a la distancia, la educación en distancia, sabemos que hay muchos retos, ¿verdad? No solamente anteriormente, sino también retos que se van a presentar. Therefore, our goal is to provide all our students now with quality distance learning, which means an experience with structured learning environment, as Carl said, with academic rigor, with support for all the students, and
classroom engagement. Entonces, nuestra meta, ¿verdad?, es tratar de darle una educación a distancia a la mejor posible, de buena calidad. Y eso significa tener una estructura, no solamente académica, sino también dar el apoyo en cuanto a cualquier cosa que los estudiantes ocupen para tener éxito. M-AHS teachers participated in week-long professional developments during the summer to learn about new platforms, new tools, ways to create engaging, equitable, and rigorous curriculums to be delivered online. Este verano, ¿verdad?, los maestros han estado estudiando semanas en entrenamientos donde no solamente han aprendido nuevas plataformas, sino también nuevas herramientas para de esa manera tener una educación rigurosa y educativa para los estudiantes. Our goal is to create a learning environment as close as possible to the in-person setting. Nuestra meta es tratar de tener una experiencia lo más cerca posible que si fuera una educación, un ambiente donde se puede hacer como si fuera en persona. We will have students interaction on Zoom, breakout rooms, student collaboration, and discussion using various tools. Vamos a tener, ¿verdad?, diferentes juntas donde a través de Zoom vamos a tener, los estudiantes van a poder tener interacción. También van a tener cuartos separados donde van a poder tener discusiones en cuanto a las tareas y van a poder colaborar juntos. The teachers will have scheduled office hours, scheduled Zoom meetings, and we will be offering more structured lessons, time-sensitive feedback, and concrete learning goals. Entonces los maestros lo que van a tener es un horario para la oficina, para que los estudiantes puedan hablar con ellas. También van a tener juntas a través de Zoom, pero más que nada van a tener una estructura en cuanto a las lecciones que van a estar dando y tiempo rápido para poder contestar cualquier pregunta del estudiante. Finally, I just want to say that we care about our students and we are working hard to create a plan that will support them academically, but also in their social and emotional needs. Nada más les queremos dejar saber que nosotros nos importa y queremos mucho a los estudiantes y por eso es de que estamos trabajando duro tratando de hacer un plan también para darle ayuda no solamente económica, académica, sino también emocional. Thank you, Marisol. Thank you, Simon. Thank you, Lian. Thank you all. Gracias. Thank you, Maria and Leanne. Our athletic directors, Paul Snow and Steve Krieger, will give an update on athletics, and our vice principal, Mr. Emmy, on extracurricular activities. Y ahora vamos a pasar con los directores, ¿verdad?, del atletismo y las actividades extracurriculares. Hi, thank you, Simone. Thank you, Marisol. I'll be brief. We very much want to have students back on campus and being social with one another. We know it's important for their mental health, and provided that we are able to do so, we will bring small groups on for clubs and other extracurricular activities once we are allowed to do that per the public health orders. But that probably will not happen until later. Algo que deseamos, ¿verdad?, es de que los estudiantes de nuevo regresen a la escuela. Sin embargo, debido a las restricciones que se nos han impuesto, aún no se puede, pero estamos trabajando para tratar de hacer grupos pequeños para que lleguen a la escuela, como unos clubs para que tengan interacción. I'm going to turn it over to Paul Snow and Steve Krieger to talk about athletics this coming semester. Vamos ahora a dejar a Steve Krieger y Paul Snow, que son directores coatléticos. Good evening. My name is Stephen Krieger. I am one of the athletic directors at Menlo-Atherton High School.
Él es Steven Krieger y él es uno de los directores de los atléticos ahí en M-AHS. All sports have been postponed or moved back until either the winter or the spring seasons. So, todos los deportes no han sido cancelados, pero se les ha puesto otra fecha más en el futuro, especialmente los de Easter, Winter and Spring, right? Correct. Especialmente los deportes de invierno y los de primavera. If the county health officer allows, cross country, football, boys and girls water polo, and boys and girls volleyball will all begin on December 14th. Si el condado, el oficial del condado lo permite, entonces lo que serían los deportes cross country, football, water polo y voleibol, todos esos empezarían entonces en el mes de diciembre. Our cheer and dance teams will be able to start at the same time, and all other sports will be in season 2, which will begin anywhere from February 22nd to March 15th. También las actividades de danza y de cheer, esos van a empezar también junto con los otros deportes, pero hay otros deportes que van a empezar durante la season 2, sorry. It's okay. Durante la segunda etapa, ¿verdad? Y eso sería empezar más o menos en febrero 22 a marzo. The schedules will not be determined for 3 to 6 weeks, and whenever we have those schedules, we will put them on our website. El horario ahorita no se ha definido. Más o menos en 3 a 6 semanas vamos a tener el horario para los deportes. En cuanto lo tengamos, lo vamos a hacer disponible en el sitio de internet de nuestra escuela. Ms. Kendall, can we go to the next slide, please? Thank you. There are 2 websites up there. One is the CCS website link, and the other one is our M-AHS website called bearsathletics.com. Hay 2 sitios donde ustedes pueden encontrar más información en cuanto a los horarios de los deportes que se van a estar presentando. Hay 2, en la presentación ahí se miran 2 websites donde usted puede ir y encontrar más información, ya sea en nuestra website de la escuela, M-AHS, o en el otro que se menciona ahí, CIF. The Bears Athletics website will have schedules. It will have contact information for all the coaches, and you can check there for any of the other information that you're interested. En el sitio de M-AHS, allí en la sección de atléticos, ahí usted entonces va a encontrar el horario, va a encontrar la información de contacto para los profesores y también cualquier otra información que se esté presentando para ese deporte. All student athletes will need to fill out a athletic clearance packet, and you can find that at bearsathletics.com. It will take you to our SportsNet website where you can fill out online the athletic clearance packet. Todos los estudiantes que van a estar haciendo los deportes tienen que llenar unos paquetes donde se da autorización. Puede ir a ese sitio y ahí puede mirar todo lo que se tiene que hacer, pero se tiene que hacer una evaluación física para poder ser autorizado. The athletic packets are due at least 1 week before the season starts, and it does include a physical from a doctor. Physicals can be done virtually, but you want to get your physical done soon. Todos los paquetes se tienen que presentar una semana antes de que empiece dicho deporte. Se tiene que hacer un físico, como se le mencionó, y también lo puede hacer virtual. Algunos doctores le están haciendo los exámenes virtualmente y entonces pueden agregar eso en el paquete o en la forma que ellos tengan y agregarlo en el paquete que se tienen que entregar.
sometime after Labor Day, if the county allows, we will do some after-school conditioning with some of our sports, and we'll make some announcements on our Bear Notes to our students for those sports that are going to be doing after-school conditioning. That will not be until after Labor Day. Después del día de labor, que es en septiembre más o menos, si el condado lo permite, entonces van a empezar lo que serían los entrenamientos. Todo depende si el condado lo va a permitir, pero una vez que se dé la autorización para hacer esas condiciones, entonces se nos va a dejar saber, se va a mandar un email en el Bear Notes y también se va a dar un anuncio en el sitio. Gracias. Okay, thank you so much. I'm going to introduce Mr. Nick Muse, our Administrative Vice Principal, who will review interventions and supports that we will have for students during distance learning. Okay, thank you, Simone. I'm going to do this in English just because that's how we've been proceeding so far. Obviously, distance learning presents a number of challenges for students, and so mindful of that, we have already put into place and are currently constructing more systems that students can take advantage of that will support them in a number of ways, both in terms of academics, but also social, in terms of their social and emotional health as well. We're going to begin with incoming. Sorry, Nick, do you want to do your own translation, point by point? Will that work well? Or would you like Marisol to do it? If you would like Marisol, then she needs a chance to catch up. Nick is bilingual, by the way. Well, somewhat. Bueno, puedo tratar de hacerlo en español entonces, para que descansa un poquito Marisol. Okay. El apoyo durante del año escolar es importante, pero es más importante aún cuando tenemos aprendizaje a distancia, a línea. Por eso tenemos algunos sistemas que ofrecemos para apoyar a los alumnos mientras que están en la casa aprendiendo. Y los apoyos son académicos, pero también ofrecemos apoyo mental y con respecto a sus emociones, porque sabemos que es difícil aprender en casa sola y es difícil de no estar con sus amigos durante este periodo también. Vamos a ofrecer el siguiente. Primero, una orientación para alumnos que están por empezar en nuestra escuela. Mandemos un cartita a todas las familias con información acerca de lo que vamos a hacer el 10 de agosto hasta el 14 de agosto. Vamos a ofrecer una suerte de orientación a cada alumno que está por entrar en nuestra escuela, porque es importante que se sientan cómodos en la casa y en la escuela y cómodos también con respecto a la tecnología que tenemos. También tenemos varias fuentes de apoyo para alumnos con respecto a sus cosas académicas y socioemocionales, y tenemos alguna información que vamos a publicar dentro de poco para que todos los alumnos sepan lo que tenemos. También, y yo he visto en el chat que hay muchas preguntas acerca de alumnos que necesitan más ayuda que los demás. Alumnos que tienen planes de IEP o 504 o necesitan algo más. Y estamos ahora mismo tratando de establecer el sistema, pero es nuestra objetiva que haya algo para alumnos que necesitan más apoyo en el plantel. Sea lo que tiene que ver con tecnología o tutoriales o algo.
sí vamos a tener apoyo extra en el plantel mismo. Pero tenemos que seguir las reglas del Estado, por supuesto, con respecto a salud, porque la salud es obviamente muy importante. También tenemos otras fuentes de apoyo. Tenemos un centro de tarea, un centro de escritura, y ahí está puesta toda la información acerca de ellos. Y tenemos también un sistema en el que maestros pueden pedir que la escuela trate de trabajar con un alumno que no está haciendo bien en sus clases. Y es un sistema que empecemos en la primavera y vamos a continuar con ese sistema también. Y también estamos afortunados porque tenemos algunos programas como Boys and Girls Club y 49ers Academy que tenemos que... y ellos también ofrecen muchas cosas a los alumnos en sus programas también. Lo siento por mi pésimo español, pero ojalá que me entiendan todo. Muy bien, Señor Muse. Gracias. Thank you very much. And I know we do have some participants here who couldn't get into the first meeting. Do you want to, who may not be bilingual or speak Spanish, do you want to just highlight in English quickly if we had anybody who needs that as well? Well, obviously, we need to provide support for students, both in terms of academics and also the social and emotional help. We have a number of sources for that. We have some that that we've had for a long time at MA, such as the Homework Center, the Writing Center, and also programs such as the Boys and Girls Club and the 49ers Academy. But we've also instituted new systems that we are going to continue to implement to track students who might not be engaging and offer appropriate support for them. The other important piece of information for parents is that we will have an orientation, especially for incoming students, incoming ninth graders. That will be happening from the 10th of August until the 14th. We're still hammering out the details of that, but we'll have some kind of orientation to our campus, to our programs, and also to the technology that they'll need to be successful academically during distance learning. The other thing just to keep in mind is that it is our objective as a school to provide support as appropriate for students. That includes planning for having small groups of students on campus so they can access help in the form of technology or in the form of targeted interventions. Obviously, we have to be very mindful of health regulations and the guidelines of the county and the state, but that is a goal, and we're currently undergoing planning for that in-person support. Nada más para dejarles saber, lo que el señor Nick acaba de mencionar es lo que él presentó en español. Simplemente que hay algunas personas que no lograron entrar a la junta hace ratito. Lo está haciendo en inglés para que ellos entiendan. Pero aparte de eso, no se perdió de nada. Sí, una pregunta. Sobre el horario, ¿cuándo vamos a entrar a la escuela? In regards to when are they going to go into school? ¿La fecha o la hora? La fecha. La fecha. El 17 de agosto es el primer día de las clases. Sí, ok, gracias. No, de nada. Y buen español, ¿eh? Good job, Nick. Gracias. Con más café, mejor aún. Sí, gracias, Nick. So Mr. Emmy, Vice Principal, is also going to talk about something really important, which is to make sure all of our students have solid, reliable access to the internet and devices. El señor Emmy va a estar platicando, ¿verdad? Nada más para asegurarnos de que todos los estudiantes tengan internet que les esté funcionando.
Oh, I think we have Mr. Emmy. Otherwise, I can go for it. I'm here. I was Okay, not mute. right. I was muted. Sorry. Yeah, I do that too. The lovely I was going off. Zoom. Thank you. As Principal Kenna was saying, we are committed to making sure that every student has access to a computer and internet to participate in the blended or full distance learning environment. Como mencionó la señora Kendall, ¿verdad? Nos queremos asegurar de que todos los estudiantes tengan el equipo adecuado, quizás una computadora también en internet, para que de esta manera tengan éxito este año escolar. We are fully aware that there were some difficulties with data and hotspots in the spring semester, and we're committed to addressing that. We're working on it with the district. We're getting unlimited hotspots, so they won't slow down after a certain amount of use. So students will be able to continue to do their work online. Sabemos, ¿verdad?, que este año escolar que pasó, hubieron muchas dificultades, quizás la internet no estaba funcionando o era muy despacio. Hemos estado platicando con el distrito para que podamos lograr tener acceso limitado a la internet, también para que la rapidez del internet sea mucho mejor. De esa manera los estudiantes no tengan interrupción cuando estén haciendo sus tareas. And Sí, the district is also working on. sobre eso, yo tengo un problema, pero con mi laptop, que se queda trabado en las clases del verano ahorita, se quedaba trabada la laptop. No podía continuar con la clase y me tenía que salir y volver a entrar. Okay, entonces. So go ahead, sorry. If he has a problem with the laptop, we can always replace it and we can look at it, but we can work that out. He can email me and we can figure it out. Si está teniendo problemas con la computadora, lo que puede hacer es mandarle un correo electrónico al señor Emmy, y de esa manera él puede ayudarle, ya sea quizás a repararla o cambiar la computadora. Sí, pero será por el teléfono, ¿verdad? Porque la laptop no me deja entrar. Ya, quizás le puedo dar la información del señor Emmy al final de la junta, de la presentación. De esa manera se puede comunicar con él. Ok, gracias. Sí, claro que sí. And so we are also working with the district to get access to everyone in the community to the Comcast Internet Essentials program, which would allow for the various households to sign up for the internet and receive it at a discounted or free rate. También estamos trabajando, ¿verdad?, con el distrito para tener un programa con el Comcast, donde se le da la internet, ya sea a un precio bajo o quizás gratuitamente para la comunidad aquí en MA. And as I was saying before, anyone who needs a Chromebook will get one. We'll have a process for that and we'll share out the details for that later. Y como mencioné, si algún estudiante necesita o está teniendo problemas con el Chromebook, con la computadora, vamos a dar más información al final para saber cómo se puede hacer ese proceso. And again, we're working on boosting our Wi-Fi on campus so that when we are able to do so, we can bring on students to work in small pods so that they can do their work, concentrate, not be distracted at home, and have better Wi-Fi service. But that won't happen right away, but we're working towards that. So, actualmente estamos trabajando para tener una planificación para que los estudiantes puedan ir a la escuela y usar el Wi-Fi de ahí. De esa manera tienen quizás menos distracciones quizás que tengan en casa, pero también van a tener acceso al internet gratis y de esa manera pueden terminar. Pero ese plan ahorita no se está haciendo, pero estamos trabajando en eso y cuando lo tengamos, entonces le dejamos saber. Excellent. Thank you. Oh, sorry. I thought you were done. No, that's right. No, I am done. I was about to go into my next slide. Sorry. Oh, yes, that's right. He has the next one also. Yeah. And I'm not going to go through every bullet point for you, but I'll just summarize. We are very committed to the health and safety of everyone on campus because that's going to be the way that we finally get to bring students and groups onto campus. So we're really committed to finding a way to adhere to the protocols and the cleaning protocols and the health and safety protocols to make sure we can do that. Nada más les queremos, ¿verdad?, dejar saber que estamos comprometidos a tener un ambiente donde es un ambiente seguro, siempre siguiendo las guías y los protocolos que se nos dan, pero nada más para mencionar, estamos haciendo todo lo que se pueda para tener un ambiente seguro ahí en la escuela.
And so we are working to develop a concrete plan, which we will share out with everyone on how to enter the campus, how temperatures will be taken, how students will move from class to class, what the traffic will be on campus to make sure that everyone stays safe. Después vamos a tener una plataforma donde se va a dar la información, cómo es de que el estudiante va a entrar a la escuela, cómo es de que se le va a chequear la temperatura, cómo es de que van a navegar la escuela durante el cambio de clases y también en cuanto al lonche, el horario de tener un receso, todo eso para asegurarnos de que haya un distanciamiento. Oh, okay. Thank you. And so as Mr. Emmy said, we are gonna follow all the health protocols, and we want to get kids back on campus in the small cohorts to be able to do their work on campus if they need that support. But it's gonna take a bit of work to get there, but I want our community to know we are committed to providing that support for students. Nada más, ¿verdad? Como dijo el señor Remy, estamos trabajando vigorosamente para tener un plan. Queremos que los estudiantes estén en la escuela, pero debido a la situación tenemos que seguir los reglamentos y los protocolos que tienen. Entonces, en cuanto tengamos ese paso listo, les vamos a dejar saber para que de esa manera un grupo pequeño de estudiantes pueda estar en la escuela y de esa manera beneficiarse. Okay, and I'd like to turn it over to PTA co-president Tina Lynn, who will talk about how the PTA can partner with the school and families so that we can work together to do the best for this very different year. First of all, I just want to say a big, big thank you to the administration, to all the teachers, to everyone who has worked so hard to put together a plan that I know keeps changing based on what's going on, in the world. So I just really, really want to say thank you. Primeramente, ¿verdad? Vamos a dirigirnos con la señora Tina del PTA, nada más para dejarnos saber los planes que ellos tienen para poder colaborar. Y ella está agradeciendo, ¿verdad? No solamente a los de administración, sino también a los maestros. Sabemos que ellos han estado trabajando arduamente para tener planes, pero sabemos que los planes siguen cambiando y se tiene que seguir ajustando, pero les queremos dar el agradecimiento a ellos. So the second thing I want to say is that, we're all in this together. We all want the same thing for our students to be able to go back to school and have a really strong education, have a good experience, have a good education, but to stay safe. And, just go ahead. Sorry. Es verdad que todos estamos en lo mismo, todos queremos el mismo objetivo, trabajar juntos, pero no solamente eso, sino el regreso de la clase, ¿verdad? Que los estudiantes regresen, tengan una buena educación, una buena experiencia, y para eso, ¿verdad? Tenemos que estar trabajando juntos lo más posible. So as the PTA, there are a couple things we can do. One, we will continue to provide mini grants to the teachers to help support their efforts. Algo que nosotros vamos a poder hacer es darle algunas becas pequeñas para los maestros. De esa manera pueden hacer el ambiente seguro. And what we'd like to do is, as parents, try to support the school and the teachers in every way we can. As you know, there are additional requirements now. This is very difficult, and so if parents are able to help provide support, there are a number of areas where we can help. Y también, ¿verdad? Como padres hay mucho que podemos hacer para apoyar no solamente la escuela, sino también los maestros, ¿verdad? Ya sabemos que ahora para poder empezar la escuela hay muchos requisitos, pero como padres podemos ayudar y dar ese apoyo a los maestros y a la escuela. So it could be things like, helping with the temperature checks, helping Lily, our parent coordinator, helping teachers as they transition to online learning.
Hay muchas maneras, ¿verdad? Quizás ayudar o darse de voluntario para chequear la temperatura de los estudiantes conforme van llegando a la escuela. También quizás podemos ayudarle a Lili, que es la coordinadora de padres, donde ella también hace diferentes proyectos donde se le puede ayudar o simplemente ayudar a los maestros. So I've created a form, so if anyone is able to help, to volunteer, if you could fill out the form with your availability, that would be very helpful. En el chat se ha puesto la forma, si usted está disponible un poquito para darse de voluntario y ayudar en diferentes áreas. La forma está en línea, pero también se la pueden mandar después. Si usted la puede llenar en cualquier habilidad que usted tenga o simplemente en cualquier área que usted guste ayudar. There's also an informal parent group that's being formed to help parents stay in communication. So if that's of interest as well, you can put your name into the form. También, ¿verdad? Hay un grupo para los padres donde es informal, pero si usted quiere también ayudar en ese grupo en cualquier manera, también lo puede poner en la forma. And finally, what we can all do to help is to support this campaign, the 3 W's, because the sooner we defeat the virus, the sooner all of our kids and us can go back to school and to work. So, the 3 things are wash your hands, wear your face coverings, and watch your distance. Y todos, ¿verdad? Independientemente podemos poner nuestro granito de arena y poder ayudar. Está haciendo una campaña para poder promover, ¿verdad? Las 3 W's. En inglés es 3 W's, que es wash, wear, and watch. En español, lo que eso significa, wash, es lavarse las manos constantemente. Wear, queremos siempre ponernos nuestro cubreboca. Y también queremos watch, o sea, tener ojo o mirar nuestra distancia y siempre mantener esa distancia de 6 pies que se nos recomienda. Gracias, Marisol. You're welcome. Thank you. Thank you, Marisol. And thank you, Tina, so much. We did have a slide that somehow got lost in translation for the PTA, but we will put the link for volunteering in the chat, and we will do more community meetings and combined meetings with our ELAC as well, so that we can all work together. So thank you so much for the updates, Tina, on behalf of the PTA. Queremos agradecerle a la señora Tina, ¿verdad?, por todas las actualizaciones que nos ha dejado saber. Había otra información, se nos perdió, pero en el chat, ahí ustedes van a poder mirar la forma. Si presionan a ese link, ahí les va a dar la forma y así ustedes pueden darse de voluntario en cualquier momento. So that brings us to the end of our meeting this evening. I know my wonderful administrators were diligently trying to keep up with the chat questions in the first meeting. What we're going to do for any questions we didn't get to, and we will inform a frequently asked questions page for our website and the district website. So I'll have Marisol translate that, but then I know we had a few questions that people may want to ask before we leave this evening, and we want to provide that opportunity. So queremos agradecerles, ¿verdad? Hemos llegado a la conclusión de la presentación. Sabemos que no todas las preguntas que se han hecho se han respondido. Nuestra administración ha estado tratando de contestar las preguntas que ustedes han puesto en el chat. Sin embargo, vamos a tratar de hacer al final, en unos cuantos días, vamos a poner en el website del distrito y también de M-AHS, donde se va a tener estas preguntas comunes y las respuestas que se le va a dar a estas preguntas. También sabemos que algunos tenían unas preguntas y vamos a tratar de responder lo más pronto posible. And I just want to say, I think it's so awesome. We have students on here who have some really, really good questions. One thing I want to tell them, we're not going to be able to answer all of them tonight, but we're going to be pushing out communication. So you will have everything you need to be ready for the first day of learning, which is August 17th. So queremos, ¿verdad?, también reconocer que hay algunos estudiantes ahorita mirando esta presentación y los agradecemos mucho. Sabemos que ellos también tienen algunas preguntas, pero en este momento no vamos a alcanzar a contestar todas las preguntas.
pero sin duda vamos a tener todas las respuestas para que ellos tengan éxito para cuando empiece el primer día en agosto 17 las clases. So thank you for coming this evening. I believe there was somebody who had a question earlier that we'd like to address, and we can stay on for a few more minutes to do that. Thank you, everybody. We will keep you updated. This a recording of this meeting will also be on our website as soon as we can upload it, and the slide presentation is on our website at www.mabears.org. So, de nuevo les queremos agradecer, ¿verdad?, por haber tomado el tiempo de estar en esta junta. Espero que esta presentación les haya dado bastante información, actualizaciones que todavía van a seguir ajustándose. Al final de esta presentación en completo en video va a estar disponible para ustedes. Pueden ir al sitio de M-AHS. También cualquier pregunta y la presentación en sí va a estar disponible en M-AHS por si quieren después regresar, de esa manera escucharlo o mirar la presentación. So we have time to answer. There was somebody with a question earlier. Any questions somebody would like to ask? I want to make sure we get that covered. ¿Alguien tiene una pregunta? Sabemos que alguien tenía pregunta anteriormente. Sí, hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Ajá. Mi hijo tiene su evaluación de cada 3 años para septiembre, a finales de septiembre. ¿Cómo será este proceso? ¿Alguien igual se contactará conmigo con el coordinador del caso de mi hijo, o hay algún plan especial para estas evaluaciones de atrasarse, cancelarse? ¿Alguna idea de cómo se va a manejar este año esas evaluaciones? Déjeme, hago la pregunta en inglés y así se da la respuesta. ¿Sí? ¿Me permite? Sí, gracias. So, question was, her student has every 3 years an evaluation, and so wants to know, how is that going to be conducted? Is it going to be canceled, postponed? Is the case manager going to let them know how it's going to be, or what's the situation? Absolutely. So case managers will be reaching out to parents of students on their caseload and to their students. It won't be canceled. It will happen, likely virtually, and we'll make sure we set families up to do that. She is referring to a 3-year evaluation meeting. They happened in the spring, and we will continue to do those. So, la respuesta es de que sí, no va a ser cancelada. De hecho, el manejador de su caso les va a dejar saber. No se va a hacer obviamente en persona, pero sí lo van a hacer videoconferencia. Entonces, si usted tiene la información de su manejador de caso, y quizás le pueda mandar un correo electrónico o comunicarse con él. Y si no, no se preocupe, ellos se van a comunicar con usted. So, no se va a cancelar, sí se van a hacer esos asesoramientos. And what we'll do for any questions relating to students' particular cases, our offices reopen August 3rd, and we will have staff to be able to help and respond to any questions. So I'll put those extensions and phone numbers in the chat. And then for any questions we're not going to have time to get to this evening, again, we're going to try and see the themes of all the questions and produce some frequently asked questions and responses to those. Nada más para dejarles saber, ¿verdad? La oficina ahí en la escuela va a estar abierta empezando agosto. Va a haber cierto personal que va a poder tratar de contestar sus preguntas. Como se mencionó ahorita, en este momento no vamos a poder contestar todas sus preguntas. Sin embargo, vamos a hacer una página donde se va a hacer preguntas generales y se va a tratar de dar una contestación. Entonces, en unos días va a estar eso disponible en nuestro sitio de internet de M-AHS. Una pregunta. Yes. A mi hijo el año pasado tuve mucho problema en el bus. Mi hijo entraba a las 8:30 y el bus venía a las 7. A veces mi hijo entraba a las 11 y el bus venía a las 7. Mi hijo es de educación especial. Yo quisiera saber
si el bus va a venir, a qué horas vendría, porque siempre vino muy temprano por él y mi hijo tenía que esperar ahí en la escuela él solito. Okay, permítame. The question is in regards to special ed kids. The bus would arrive too early for the student, and so the student was always left alone, or a long period he was alone. So she just wants to know the schedule in regards to picking up the student from her special ed. If that's probably a particular question, we would like to know, work with her to know more about the situation. But I do know that any district transportation provided by the special education department, they do follow a schedule. I assume she's asking about that versus transportation through public transportation like Samtran. So, esa pregunta es como un caso particular. So, definitivamente queremos ayudarle y asegurarnos de que todo esté bien. Lo que vamos a hacer es de que quizás podamos después contestarle o platicar con usted directamente, porque la pregunta es en cuanto al estudiante en sí, ¿verdad? La transportación, el autobús que viene directamente para él en casa. Sí, porque nunca me lo trajeron el mismo conductor, siempre lo traían diferentes conductores y a veces me lo traían hasta las 5 de la tarde. Mi hijo salía a las 3 y algo y me lo traían hasta las 5 de la tarde. Y diferentes manejadores, y así que yo preocupada aquí que qué le habrá pasado a mi hijo, dónde estará, y pues cómo me daba cuenta, no sabía nada de él. Puedo hablar. Señora Martínez, Nicolás Muse aquí. Si usted me puede llamar, yo he indicado mi número de teléfono de mi oficina ahí en el chat, y me llamo Nicolás Muse, M-U-Y-S. Me puedes conectar o contactar porque quiero ayudar a ustedes y a su hijo también, pero sería una conversación que tenemos, que vamos a tener de teléfono mejor. Ok, muchas gracias. No, de nada, señor. Gracias por avisarnos. Una pregunta. Sí, gracias. Las preguntas son muy importantes. Una pregunta. Sí, adelante. Mira, quería saber a ver si la oficina de la señorita Lili está abierta entre semana. No sé todavía. Ella va a estar, creo que la semana que viene. Pero no sé. Señora Menjivar. Vamos a regresar el 3 de agosto, es cuando abre la escuela otra vez y es cuando la señora Lili va a regresar. So, empezando del 3 de agosto en adelante ya vamos a estar ahí todos los días, ¿ok? Ok, está bien, gracias. Gracias. Sí, gracias. So thank you very much. Are there any more questions we can help you with now? I was about to put the numbers in the chat so people know who to call so we can help with specific concerns, because we certainly want to be able to address that. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Queremos asegurarnos de tratar de contestar sus preguntas. La directora iba a poner la información de contacto en el chat. So, no sé si tenga alguien más alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Mi niña también tiene educación especial. Ajá. Y quería saber cómo van a empezar sus clases de ella, si van a ser regulares, si van a empezar la misma fecha que los demás niños y cómo es que va a estar la situación de ella. You want me to translate it? Okay. I caught part of it, but yes, please. So her question is, her daughter or her student is special education. And so she just wants to know how is, I guess, how is she going to start, what are her schedules going to be, all that stuff. So every student will get their schedule available before school starts, and case managers for students that have IEPs will be reaching out to them. We're hoping to give freshmen their schedules the week before as best as we can.
but all students will have access to their schedules online, or we will work out a system to make sure that they can get them. So yes, Mr. Lusco's schedules will be ready by the first day of school, class schedules. Right. Yes, absolutely. And I've seen several requests to, both in this session and the prior one, to have schedules available earlier. We will try to do that. I'm just hesitant to commit to a time. We're certainly for freshmen, we'll have schedules available for freshman orientation. Señora, para contestarle su pregunta, lo que ha dicho la directora y el señor Lusco es de que para los que van a empezar la escuela este año escolar, los de 9 grado les van a dar su horario una semana antes. De esta manera saben qué clases van a estar tomando, pero en cuanto a su caso en particular, la manejadora del caso de su estudiante se va a comunicar con usted. Y de esa manera pueden platicar en cuanto a qué ayuda se va a necesitar o qué apoyo se va a ocupar. Ok, muchas gracias. De nada. Marisa, can I just say it's really important that everybody receives emails from the school. And so, you know, if you don't receive emails or have not received emails from the school, to reach out to some of the contact information in the chat. It's really important that we have accurate email information and that parents are receiving our emails, because we will put out information regarding schedules and how kids will sign into classes, which is going to be really important for kids. Day one, we're going to put out information about how they will access their first period class, for example. So email is super important. Nada más para dejar saber, ¿verdad? El señor Lusco está mencionando de que es importante que la escuela tenga actualizado su correo electrónico. Si ahorita en este momento usted no está recibiendo algún tipo de correo electrónico de la escuela, entonces si puede por favor mandar su información a los contactos que han puesto en el chat. De esta manera se le está mandando, porque el correo electrónico es muy, muy importante, porque es una forma de comunicarse con los padres lo antes posible. Debido a que si se hace una carta, pues toma un tiempo más, pero de esta manera se manda información que es vital para que ustedes puedan tener acceso a ciertas información. And one last thing, Maricel. Miss Menjivar just posted her email and just said if you're not receiving those emails to contact her. La señora Menjivar ya puso su información en el chat. Si acaso usted ahorita no está recibiendo información vía electrónica, un correo electrónico, entonces por favor comuníquese con ella y de esa manera ella lo actualiza y se asegura de que empieza a recibir esta información. And I'll just add that at MA, we do phone calls really, really well. And I attribute that to the wonderful work that Lily Quinones coordinates. And so she has been doing a lot of phone calls to families to make sure we have information, we can answer questions, and to update their online information. And she's going to resume doing that with support from other staff when she returns. So I also want to make sure families know that, you know, we'll be doing the outreach also. También la directora está dejando saber de que la señorita Lili Quiñones está trabajando en haciendo llamadas a las familias para asegurándose de que su información esté actualizada. Empezando agosto, cuando Lili regrese a la escuela, entonces ella va a empezar a hacer esas llamadas otra vez. Asegúrese de que conteste la llamada no solamente de Lili, sino también de otros personal, donde les va a tratar de actualizar su información, y ahí es cuando usted va a querer darle su correo electrónico. Es muy importante ese correo electrónico. There is a question for everybody about freshman orientation. I was going to try and respond to it. We are going to, if health orders allow, bring freshmen on in very small groups the week before school starts for a physical orientation. In groups of 12, and probably then orientation will continue once school starts online, also virtually. So that is the answer to the
orientation question. We have sent out a postcard with some dates and times by alphabet, but we just need to see in the next week or two if the health orders will still allow us to do that. También para dejarles saber en cuanto a la orientación para los estudiantes que van a entrar en el grado 9, si todo se permite, ¿verdad? En cuanto al condado, vamos a tratar de hacer grupos pequeños de más o menos 12 estudiantes a la vez, venir a la escuela para que se les dé una orientación en persona. Se les ha mandado una tarjeta donde se tiene esa información. Va a ser en horarios específicos. Entonces, es muy importante que usted venga el día y el horario que le han dado. Pero esas van a ser la primera semana antes de que empiece. Y si tenemos que, entonces, también hacerlo durante la primera semana que empiece la escuela. Well, thank you. These are some great questions. Is there another one? ¿Hay otra pregunta? Sí, una pregunta. Mis padres que están diciendo, me dijeron que le preguntaras si ahorita que empecemos las clases el 17 de agosto vamos a tener que ir a M-AHS, a la escuela. ¿En persona o solo va a ser por computadora? Las clases. Solo va a ser por en línea. Ahorita, debido a la situación, no hay nadie, o las clases no van a empezar en persona, solamente en línea. Okay. ¿Y te puede servir el mismo acto que tienes tú? The question was if on the first day, if they have to be present at MA or just online. So I just answered that it's just online. It's online, and then as we can, we're going to be reaching out to provide supports on campus for students, pending the health orders. But we are going to be launching online. The week before and the first week, we're going to make sure that students who need access, computers, hotspots are able to get them. Just like we did when we had to shift, but this time, we're starting the year, so we'll be ready to make sure students get all of those devices. And our, I think I saw our Chief Technology Officer on the call as well. So he knows, he's working with us to make sure that we can get kids set up for online learning. So, las primeras 2 semanas, una semana antes de que empiece la escuela y la primera semana cuando empiece la escuela, se va a estar asegurando que cada estudiante tenga la tecnología que necesite, ya sea Wi-Fi o si necesita una computadora. Es la única manera que por el momento se va a hacer en persona. Aparte de eso, conforme la salud del condado nos esté dando el permiso, entonces se va a dar permiso para que hagan pequeños grupos que vengan a la escuela y de esa manera traten de recibir algún tipo de intercambio con otros estudiantes y el apoyo. Ok, gracias. Sí. Una pregunta. Ajá. Sí, mire, entonces no se van a tener que presentar el 17 de agosto como habían dicho. Correcto. Todo se va a empezar, las primeras, el primer semestre va a ser en línea. The question is if they don't have to present themselves on August 1st in person. So I said, no, it's online. Yeah. August 17th is the first day of online instruction. I also saw a question about, do freshmen have to bring a laptop? We're going to help them get logged in, but we're also going to give students laptops if they don't have one to use for the duration of the year. So if they don't have a laptop to bring, we're going to, part of the orientation is making sure they have what they need. We will be issuing them a laptop, a Chromebook. Aparte de la orientación, cuando se haga para ese día indicado a cada estudiante, si el estudiante tiene computadora, se le anima a que la traiga. De esa manera le ayudamos a poder ingresarse en las plataformas que tenemos.
Si no tiene computadora, ese día se le va a tratar de dar una computadora y cualquier equipo que necesita para poder empezar. Pero agosto 17 es el primer día de instrucción. Sí, porque mi hijo no tiene una laptop, él no tiene acá en casa, no le dieron en la M-AHS, y entonces yo por eso quiero saber si ustedes podrían facilitarle una laptop a mi hijo. Yes, claro que sí. Empezando agosto, la oficina va a estar abierta, entonces se puede mandar un correo electrónico o si gusta llamar y ellos le van a indicar para que venga y reciba la computadora. Ok, gracias. Entonces quiere decir de que no va a ir a la escuela el 17 de agosto, hasta después de 2 semanas ustedes van a mandar un aviso a la casa para que ellos se presenten a la escuela. So, los estudiantes no se van a presentar en la escuela. Ellos van a hacer en línea. Ok, gracias. So there's just a little I'm sensing there are some excellent questions here. So I think what we're going to do when Lily returns, we will gather another meeting, especially for our incoming parents, so that we can answer questions more specifically and really clarify. I think I'm hearing that people want confirmation that the instruction's actually happening online. And the answer is yes, for initially at least the first quarter. We are going to, however, do a lot of outreach to provide support to families to help that work for them. So we will figure out a time and forum to make sure that we can do more Q&A sessions. Also, we will definitely be doing a campaign to call families so that they can ask questions specific to their situation. Nada más para dejarles saber, ¿verdad? Después se va a hacer una presentación donde la señora Lili Quiñones va a estar con nosotros. De esta manera se puede contestar más preguntas o quizás preguntas en particular. Lo que la directora acaba de mencionar es de que por el momento, ¿verdad? Las clases son en línea. Si tiene alguna pregunta, puede dirigirse a ellos. La información está en el chat. Sin embargo, la anotación con Lili va a ser para los que van a entrar en el 9 grado para que tengan toda la información completa y tengan éxito este año escolar. Tengo una pregunta. Ajá. Nos mandaron una tarjeta donde dice la orientación y trae los días de la semana que van a estar. No sé si uno tiene que elegir el día o le van a mandar por correo la fecha en que uno puede presentarse. La tarjeta dice, si no me equivoco, permítame, on the orientation card, is it, can you explain to me how it is so I can explain it to her? It's alphabetical, so she can see it's by last name. So, yeah, por apellidos. So, en la tarjetita, ahí le dice el día y el horario. Y eso es basado en el apellido. So, por ejemplo, si su apellido, como el mío, es Ángeles, entonces está cierto día. Si su apellido es Saavedra, empieza con la S, entonces es otro día. So, dependiendo del apellido que usted tenga, ese es el día que usted está asignado y el horario que tiene que venir. Oh, sí, porque dice el lunes 8, el mes 8, 10, 20, tiene la letra A y una B. Ajá, entonces cualquier estudiante que tenga el apellido que empiece con la A o que empiece con la B, ese es el día que tiene que venir. Ok, entre ese horario, entre 9:30 y 12. Correcto. Ok, está bien. Ok. Gracias. De nada. And again, the postcards were mailed out. We'll be doing phone calls. We'll make sure that everybody gets the information in the multiple formats that we usually do before we start any school year. Entonces, las tarjetas de información ya se les mandaron
Vamos a estar haciendo las llamadas para tener su información actual y también si tienen alguna pregunta. Entonces, de esa manera, tener todos ustedes disponibles para que puedan empezar el año escolar. Hold on 1 second. I will share my screen quickly so people can take a look at the postcard, okay, for the freshman families. And then you will know what it looks like and what to look out for. So this is the postcard that went out, and basically how we are planning to bring our freshmen. So if you look at each group, there's a group starting on Monday from 9:30 to 12 by alphabet, last name. That is divided into roughly 60 students, but they will be in small groups of 12. So we can follow all the protocols per the county health order, right? So we keep them in bubbles of 12. You have the option as a parent, if you're comfortable sending them physically or not. We will make sure if they can't come physically that we get them all the information they need as well, okay? So, sorry, I know you want to translate, but there's the postcard that everybody keeps talking about. So I wanted to make sure you had a chance to see it. Si usted mira en su pantalla, la directora ha puesto la tarjeta que todos han recibido. Si usted nota, de 9:30, por ejemplo, el lunes, de 9:30 a 12 es los estudiantes que tienen del apellido de la A a la B. Se ha más o menos estimado que en ese horario van a haber como 60 estudiantes. No se preocupe, vamos a asegurarnos de que cada grupo pequeño no sea más de 12 personas. De esa manera seguimos los reglamentos que se nos han indicado, pero tiene que venir durante ese horario para asegurarnos de que al final no tengamos más estudiantes que hemos programado. Si tiene alguna pregunta, ese día también la puede hacer. Es su opción si usted quiere mandar al estudiante o no. Si no manda al estudiante porque no se siente seguro, no hay problema. Nosotros nos vamos a asegurar que el estudiante y usted tenga todo lo que necesita para poder empezar la escuela. And we sent it out, I believe, was it last week, Mr. Muse? Did it go out, the postcard? Last week. Yes. So if you didn't get one, we need to make sure an updated address. Si no la recibió esta tarjeta que mandó la semana pasada, nos tiene que dejar saber porque entonces tenemos que asegurarnos que tengamos la dirección correcta. Okay. Tengo una pregunta. Ajá. En la orientación, ¿los niños tienen que asistir con los padres? Orientations, do parents have to come along with the student or just the student? No, señora, desafortunadamente tenemos que mantener los grupos pequeños. Por eso solamente hay que asistir los alumnos ese día. Ok, sí, eso era lo que yo quería saber, si también tenía uno que ir los padres, pero está bien. No, pero es una buena pregunta porque queremos que estén en el plantel los padres también para que sepan lo que está pasando, pero tenemos que también seguir las reglas. Y, sí, es que... Sí, eso era lo que yo quería saber porque yo dije a lo mejor dejó el niño o a lo mejor tengo que estar yo allí también presente. No, gracias. Vamos a tener otras oportunidades. Una pregunta. Si mi hijo es de educación especial, ¿tengo que ir yo con él o él va a ir solo? Señor Martínez, ¿me puede conectar por teléfono? Porque sí, yo quiero que esté cómodo él y que usted esté cómoda. Vamos a tratar de hacer una cosa especial para su hijo. Ok, muchas gracias. No, de nada. Una pregunta. ¿Cuántos padres tiene una estudiante de grado noveno, 9th grade student coming to Menlo-Atherton? Put your hand up.
Okay, all right. Just want to see who our new parents are who are here. If we can see you. I'm sensing we have a lot of parents of our incoming students. And one of the things we're going to have to figure out is how we really, because we can't, usually we have an arena check-in, we have meetings for you to come to, but we will figure out how we make that accessible to everybody virtually. So don't worry, all of those things will definitely come together so that parents are not left out of the loop. Normalmente tenemos presentaciones o orientación en persona y tenemos diferentes programas, pero no se preocupe, vamos a tratar de asegurarnos de que ustedes tengan todo lo necesario para poder empezar y se sientan seguros de tener toda la información. Thank you for being here this evening. This was really, really helpful. Your questions help us move forward with the next steps, which has been a work in progress. Thank you for your patience. The school has to do a lot of work in a very, very short amount of time to make sure we're ready for students to learn. So we will be updating you, communicating, and giving more opportunities for information. Have a wonderful evening. Thank you again. And I'll let Marisol wrap that up with the translation. And I'm going to continue to work on my Spanish so that I can do it in person for you. La directora, ¿verdad? Le quiere agradecer por haber tenido el tiempo de estar en esta presentación. También gracias por su paciencia. Conforme vamos haciendo los ajustes necesarios para poder tener un año escolar con éxito. Les vamos a continuar mandando información, dando actualizaciones, cualquier cambio que se haga, asegurándonos que ustedes tengan todo para poder tener éxito este año. Y nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.